La voz de mi hermana atravesó el salón de baile como una cuchilla. Siempre has sido una nadie, Morgan. Sus palabras cayeron más fuerte que el cristal roto en su propia boda. Durante años había tragado ese mismo veneno, ignorada en la mesa de la cena, pasada por alto en cada habitación, tratada como si no existiera. Pero esa noche, con cientos de ojos ardiéndome, la verdad que había llevado en silencio finalmente colisionó con su mundo perfecto. Mi nombre es Morgan Hall. Sirvo en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Y si quieren saber cómo pasé de la hija invisible a la marine que irrumpió en la boda de mi hermana, necesitan escuchar dónde empezó todo realmente. El grito partió la música en dos. Las copas de champán se congelaron a medio vuelo, un vaso se quebró contra el mármol, y la multitud se tambaleó como una sola. Seda, smoking y pánico corriendo hacia los bordes de la pista. El tacón de Avery resbaló en un cúmulo de fragmentos brillantes. Cayó con fuerza. El blanco de su vestido se manchó con esquirlas que atraparon la luz del candelabro mientras temblaba en lo alto. Morgan, ¿qué has hecho?, gritó, su voz tan cruda que cortaba. No me moví. Me quedé en el borde de la pista de baile y vi cómo el viñedo iluminado por hadas salía de su ensueño. El cuarteto tartamudeó hasta el silencio. Los tacones martilleaban el mármol como un latido rápido y asustado. Alguien tiró una torre de champán. Cayó en una lluvia de campanas. Entonces la noche se abrió. Los focos salieron disparados desde el césped. Duros y quirúrgicos. Las puertas laterales se abrieron de golpe y una fila de chaquetas y distintivos irrumpió por el hueco. HSI. Napa. Sheriff. Rostros serios. Movimientos precisos. Manos a la vista. Un agente ladró mientras los invitados retrocedían, con las palmas hacia arriba, los ojos enormes. Dimitri se tambaleó hacia el altar, pero dos agentes ya estaban allí, abriendo paso entre la multitud con pasos medidos. El agente que me alcanzó primero no necesitó alzar la voz. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el reflejo de la sala en su insignia, todo caos y luz intermitente. «Capitana Hall, ¿confirmación?», preguntó. Sentí la placa plateada en mi garganta, la fría presión del hábito y la historia, y asentí lo más levemente posible. A nuestro alrededor, la boda perfecta, las flores, los candelabros, el brillo curado del dinero y la promesa, colapsaron en sirenas y órdenes, en realidad. El velo de Avery arrastró por el suelo como una vela rota mientras se incorporaba sobre sus palmas, con los ojos fijos en los míos, incapaz de decidir si debía suplicar o acusar. ¿Quieren saber cómo llegamos a este momento? Para entenderlo, tenemos que retroceder a donde todo comenzó realmente. La casa en la que crecí estaba empapelada con la cara de Avery, recortes de las páginas sociales, fotos brillantes de galas, cintas de eventos benéficos, todo colgado en el refrigerador como prueba de perfección. Ella era el diamante, la hija que todos querían reclamar. Yo era la que entraba y salía de las habitaciones sin que nadie me notara. Mis logros enterrados bajo pilas del brillo de Avery. Un día de acción de gracias está grabado en mí. La mesa crujía con pavó y cazuelas, las risas resonaban mientras Avery contaba historias de áticos y bolsos de diseñador. Aclaré mi garganta, mencioné que me habían otorgado una condecoración de los marines. Mi padre me dio una sonrisa distraída y volvió instantáneamente a Avery. Cuéntanos de nuevo sobre esa vista en Nueva York. Los aplausos que siguieron no fueron para mí. Nunca lo fueron. Mastiqué lentamente fingiendo no importarme. Pero por dentro me hacía más pequeña y más pequeña. Incluso mi madre, copa de vino en mano, se rió con sus amigas. Morgan, tan seria, casi como un chico. Avery, ella sí que es nuestra verdadera chica. Las palabras me dolieron, aunque mantuve la cara impasible. El silencio se convirtió en mi escudo. Pero detrás de él creció un dolor sordo, una furia silenciosa que se endureció con cada encogimiento de hombros, cada desdén. En esa casa, Avery era la hija dorada, y yo era una sombra en la pared. Años después, en un bar de vinos en Napa, Avery levantó la mano hacia el foco. El diamante en su dedo era masivo, refractando destellos de luz que hacían murmurar a los invitados, es como realeza. Se casa con alguien de más alto nivel. Dimitri Cabal, mayor, rico, pulido, estaba a su lado como un premio que ella se había ganado.
Mis padres brillaban como si su compromiso coronara todos sus sacrificios. Pero mientras el anillo atrapaba el brillo del candelabro, mi estómago se apretó. Ya había visto esos números antes, la LLC en Delaware, el rastro de cuentas extraterritoriales, las mismas sombras rastreadas en mis informes de inteligencia sobre tráfico de armas. Lo que Avery ostentaba como estatus era para mí una señal roja intermitente. Esa noche sonó el teléfono. La voz de mi madre se suavizó hasta convertirse en la súplica que también conocía. Morgan, por favor, no hagas las cosas difíciles. Solo sonríe. Deja que tu hermana brille. No preguntó cómo estaba. No le importaba lo que sabía. Solo quería armonía en la mesa, aunque estuviera construida sobre podredumbre. Apreté el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Las palabras se agolparon en mi garganta. Verdades que había hilvanado a lo largo de meses de análisis. Quería gritarlas, desgarrar la ilusión. En cambio, tragué saliva y dejé que el silencio respondiera. Cuando la llamada terminó, me senté en la oscuridad con el corazón latiendo. En ese silencio, una decisión tomó forma. Si mi familia elegía la imagen sobre la justicia, entonces yo elegiría la justicia, incluso si eso significaba destrozar su boda perfecta. A la mañana siguiente entré en la oficina de Encis con un plan ardiendo en mi mente. La sala de conferencias en San Diego bullía de voces bajas y del brillo de mapas clavados en la pared. Las flechas y las líneas marítimas se extendían desde California a través del Atlántico, convergiendo en puertos que conocía demasiado bien. Me paré al frente, papeles en mano, el peso de mi plan presionándome como un chaleco antibalas. Esta boda, comencé señalando el Valle de Napa en el tablero, no es solo un asunto familiar. Es el punto de reunión perfecto. Cada jugador clave en la red de Dimitri Cabal estará allí, relajado, arrogante, convencido de que son intocables, y yo soy la única persona en la que nunca sospecharán. Por un instante la sala guardó silencio. Luego mi superior en los marines, el abogado del Estado Mayor, intervino. Capitana Hall, usted es solo enlace. No puede dirigir esto como un combate. Las autoridades civiles mandan. Usted apoya. Su advertencia dolió. Un recordatorio de que incluso en la lucha que había construido, mi autoridad tenía límites. El fiscal de distrito de Napa se recostó escéptico. Sin orden judicial, no tenemos nada más que humo. ¿Quieren que irrumpamos en una boda? Pruébenoslo. Muéstrennos el rastro del dinero. Le deslicé los diagramas que había pasado noches sin dormir armando. Transferencias extraterritoriales, empresas fantasma, una LLC de Delaware que pagó el anillo de diamantes que Avery lucía. Los números hablaron por mí. Después de una tensa pausa, el fiscal exhaló, golpeó su bolígrafo y finalmente dijo: orden judicial concedida. Más tarde, en la quietud de mis aposentos, un agente me entregó la pieza final, un microtransmisor disfrazado de placa de perro plateada. Cuando lo abroché alrededor de mi cuello, el metal estaba frío contra mi piel, un escalofrío que llevaba tanto el orgullo del deber como el dolor de la traición de mi familia. El conflicto se agudizó en mi pecho. No solo estaba arriesgando una misión. Estaba a punto de poner la boda de mi hermana, la joya de la corona de los sueños de mis padres, directamente en la mira. El salón privado brillaba con cortinas de satén y demasiado champán. Avery estaba en el centro con un vestido de satén color melocotón. Copa en alto, sus amigas orbitándola como planetas alrededor de un sol. Yo me quedé cerca del borde con un vaso de agua en la mano, un accesorio para mantenerme ocupada. Me miró, sonrió con suficiencia y levantó la voz lo suficiente para que toda la mesa la oyera. Mi hermana Morgan, una nadie toda su vida, finalmente útil por una vez con un vestido de dama de honor. Las risas que siguieron golpearon más fuerte que cualquier golpe que hubiera recibido en el entrenamiento. Forcé una sonrisa tragando el dolor, pero por dentro ardía como ácido. Cuando el aguacero terminó, me escabullí al fresco aire nocturno, agradecida por el silencio del estacionamiento. Fue entonces cuando un hombre me rozó, deslizándome un sobre en la mano con tanta discreción que parecía nada más que un toque casual. Ten cuidado, murmuró. No todos aquí están para celebrar. Para cuando me di la vuelta, él se había ido. Dentro del sobre había una tarjeta,
una invitación a una fiesta posterior en una finca en la cima de una colina que sabía que se usaba como almacén. Mi pulso se aceleró. A la mañana siguiente, investigando más a fondo, encontré algo peor. Mi padre había firmado papeles vinculando nuestra casa familiar a una supuesta inversión en una bodega. En verdad, había sido arrastrado directamente al esquema de lavado de dinero de Dimitri sin darse cuenta. Me senté con la tarjeta en la mano, mirando la dirección grabada. Esa colina no era solo un lugar de fiesta. Era una bóveda. Y mi familia, ciega en su devoción al cuento de hadas de Avery, ya había incendiado su futuro. Si me quedaba en silencio, no solo perderían sus ilusiones, perderían el techo sobre sus cabezas. Me infiltré en el papel de hermosa dama de honor con una carpeta en la mano, siguiendo a Avery y Carmen, como si lo único que me importara fueran las flores y la tela. Avery sonrió señalando filas de rosas blancas, como si cada flor llevara su encanto distintivo. Asentí, pero mis ojos se mantuvieron agudos mapeando cada puerta, salida y bahía de estacionamiento como si el viñedo fuera un campo de batalla. Por el rabillo del ojo vi a Carmen detenerse cerca del equipo de audio. Uno de ellos le entregó un sobre grueso. Su sonrisa flaqueó por medio segundo. El tipo de parpadeo que aprendes a observar en las salas de interrogatorios. Lo guardó rápidamente en su bolso, pero no antes de que viera el peso que tiraba de su brazo. Más tarde, mientras Avery se afanaba con los manteles de las mesas, me deslicé hacia el equipo de sonido, pasando la mano por uno de los gabinetes de altavoces negros, sentí una costura que no pertenecía, un doble fondo. Me agaché y lo toqué con la uña y lo supe. Oculto dentro había un espacio perfecto para un disco duro portátil, un libro de contabilidad. Prueba de que el imperio de Dimitri no era solo un rumor. Estaba justo aquí, latiendo en el corazón del día del sueño de mi hermana. Me levanté con el rostro neutral, los labios curvados en un acuerdo educado mientras Avery hablaba efusivamente de los arreglos florales. Pero bajo mi calma, mi pulso latía en mis oídos. Carmen no estaba limpia. La desesperación la había encadenado al dinero de Dimitri. Y ahora la boda no era solo un escenario. Era la mensajera. El libro de contabilidad dentro de ese altavoz podría derribar toda la red si jugaba bien mis cartas. La noche antes de la boda, todo cambió. Un mensaje de texto de Avery. El horario se adelantó. Ceremonia 1 hora antes. Casi de inmediato me enteré de que la seguridad privada del viñedo había cambiado de turno. Rostros que había observado durante días desaparecieron, reemplazados por hombres que no reconocía. Mi instinto se tensó. Me senté en mi coche de alquiler con los faros apagados, observando el brillo dorado derramarse sobre barriles de vino apilados. El viñedo debería haber parecido sereno, pero el silencio llevaba un zumbido de pavor. Entonces llegó la llamada. Uno de nuestros agentes encubiertos en Soma había sido descubierto, escapando a duras penas con su vida. El mensaje era claro. Alguien en el círculo de Dimitri sabía que los muros se estaban cerrando. Desplazándome por mis notas, vi el patrón. La fiesta posterior, escondida en la finca Hilltop, no era una indulgencia. Era la mesa real, el lugar de firma donde los asociados de Dimitri aprobarían el envío de Oakland. La boda era el humo. El fuego esperaba en las colinas. Un crujido de grava me hizo tensarme. El hombre del estacionamiento de la despedida de soltera apareció en el haz de luz de mi salpicadero. Mi mano rozó la funda en mi cadera hasta que él levantó la palma. Relájate, susurró mostrando una insignia de la policía de Napa. Te hemos estado probando. Necesitábamos saber si eras familia primero, ley después. Me incliné por la ventana, bajando la voz. Tengo el libro de contabilidad. Dimitri está usando la fiesta posterior para seguir adelante. Su mandíbula se apretó. Entonces estamos del mismo lado. Mientras se desvanecía de nuevo en las sombras, la verdad me golpeó como una ola fría. La red de Dimitri estaba asustada. El cronograma se desordenó. Y el día perfecto de mi familia pendía de un hilo. Un paso en falso ahora. Y no solo perderían sus ilusiones. Quedarían encadenados a un escándalo internacional que nunca los dejaría ir. El viñedo brillaba como si hubiera sido pintado para un sueño.
Las luces de hadas cubrían los espalderos, su brillo suavizado por el oscuro barrido de las vides. Los violines del cuarteto flotaban por el salón, medidos y elegantes, envolviendo la noche en un brillo de gracia del viejo mundo. Invitados de seda y smoking se balanceaban juntos en la pista de baile. Copas de champán en mano mientras yo me quedaba en el borde. Cada sentido agudizado. Avery pasó deslizando su vestido, una visión de triunfo, una sonrisa esculpida para las cámaras y la admiración. Se inclinó cerca mientras giraba con Dimitri, su perfume agudo, sus palabras más agudas. «Sigues siendo nadie aquí, Morgan». Su voz era seda, doblada alrededor de acero, cada sílaba destinada a cortar. Los labios de Dimitri se curvaron en una sonrisa de suficiencia como para estampar su crueldad con aprobación. Cayó como un veredicto final. La culminación de cada desdén, cada risa a mi costa. Cada año se esperaba que me quedara pequeña. Pero entonces Dimitri giró la cabeza hacia su madre, hablando en voz baja en ruso. Las palabras parecían inofensivas para cualquiera que no fuera yo, pero mi entrenamiento las hizo brillar como una baliza roja, una secuencia de números. El código de confirmación o Aklan. El envío que habíamos estado persiguiendo a través de continentes estaba siendo bendecido justo aquí, en medio del cuento de hadas de Avery. Él pensó que el idioma era un velo. Se equivocó. Levanté la mano hacia la placa de perro plateada en mi cuello, mis dedos rozando el metal como perdida en la nostalgia. Para cualquiera que mirara, era un hábito nervioso. Un marine recordando. En verdad, mi pulgar presionó el microtransmisor oculto en su interior, y mis labios apenas se movieron. Iron Raven. 2 palabras lo suficientemente suaves como para ser ahogadas por los violines, pero lo suficientemente poderosas como para partir la noche en 2. La respuesta llegó como un trueno. Los focos explotaron sobre el viñedo, blanqueando las luces de hadas hasta la irrelevancia. Las puertas laterales del salón de baile se abrieron de golpe. Los agentes irrumpieron en una formación disciplinada, y el cuarteto de cuerdas se tambaleó hasta el silencio. Los invitados gritaron, el cristal se hizo añicos, las sillas se volcaron mientras el pánico se extendía por la seda y las lentejuelas. Dimitri se congeló por una fracción de segundo antes de que 2 agentes del HSI lo empujaran con fuerza contra la pared, sus muñecas retorcidas detrás de su espalda, esposas de acero haciendo clic al cerrarse, su arrogancia desaparecida en un instante, dejando solo la rabia ardiendo en sus ojos. Avery se tambaleó, su velo se enganchó en una silla, la seda arrastrándose por el cristal roto mientras caía de rodillas, el rímel chorreando por sus mejillas. El sueño que había cultivado se hizo añicos a su alrededor como la torre de champán que colapsaba en la esquina. La multitud se dispersó, pero mi familia se quedó paralizada, su orgullo vaciado en shock. La copa de vino de mi madre se le cayó de la mano, haciéndose añicos contra el mármol. El pecho de mi padre se agitó, su rostro pálido como el pergamino. Los gritos de Avery resonaron por la habitación, crudos, histéricos, incrédulos. Se extendió hacia mí con los dedos temblorosos, la voz quebrada por la traición. El agente principal dio un paso al centro, su voz firme y autoritaria. Me miró directamente. Capitana Hall, confirmación. Todas las cabezas se giraron. Todos los ojos en esa habitación, los invitados, los funcionarios, mis padres, mi hermana, se volvieron hacia mí. Por primera vez, no era la sombra en la esquina ni la hija pasada por alto en la mesa de la cena. No era una nadie. Me encontré con la mirada de la gente y asentí una vez con firmeza. El salón de baile, una vez un escenario para la coronación de Avery, se había convertido en el lugar donde la verdad finalmente se mantuvo innegable. No era invisible. Era la marine que trajo la tormenta. La oficina del fiscal de distrito de Napa era estéril y fría, iluminada por el implacable zumbido de las luces fluorescentes. Sobre la mesa yacía una pila de registros financieros y encima, una sola hoja que hizo temblar las manos de mi padre. El contrato de hipoteca, su firma extendida en la parte inferior, vinculando nuestra casa familiar a la inversión de Dimitri. Tartamudeó con los nudillos blancos contra el borde de la silla. Mi madre se sentó rígida a su lado, su rostro desprovisto de color, como si el peso de las apariencias que se había aferrado toda su vida finalmente se hubiera agrietado. Frente a nosotros. Carmen juntó las manos, su voz temblorosa mientras confesaba, ahogada por la deuda.
Había tomado el dinero de Dimitri y había escondido el libro de contabilidad en el gabinete del altavoz. El disco duro catalogaba cada transferencia sucia, cada empresa fantasma, cada olor blanqueado a través de envíos de vino. Era el clavo en el ataúd, la prueba que ningún abogado podía disfrazar de inocencia. Avery estalló en lágrimas, insistiendo en que no sabía nada. Pero el fiscal le deslizó el teléfono por la mesa. En la pantalla había viejos mensajes de una amiga advirtiéndole que los tratos de Dimitri olían a podrido. Los había ignorado, había elegido no ver. Esa noche, a la luz de mi portátil, apareció un correo electrónico. La línea del asunto, por favor. Las palabras de Avery se desbordaron en párrafos, disculpas enredadas con excusas, rogándome que la perdonara, que creyera que estaba ciega, no cómplice. Solo leí el principio antes de que mi dedo presionara eliminar. Meses antes, cuando mi madre susurró por favor al teléfono. Me había quedado en silencio por deber y culpa. Esta vez mi silencio fue diferente. Ya no era rendición, sino límite. Ya no era la hija que se tragaba el dolor. Era la que ponía la línea y se negaba a dejar que se cruzara. El aire a lo largo del muelle de San Diego estaba húmedo de sal. La niebla matutina rodaba baja sobre el agua. Mis zapatos golpeaban un ritmo constante contra las tablas. Respiración uniforme, pulmones ardiendo de una manera que se sentía limpia. El pulso del océano coincidía con el mío. Ola contra pilotes. Un recordatorio de que la vida seguía avanzando. En la mochila a mi espalda, doblada apretadamente, estaba el plan de entrenamiento para la nueva unidad que me habían asignado para liderar. Una docena de jóvenes marines que me miraban con respeto en los ojos. Sí, señora, nítido, firme. Eran la familia que había elegido, unida no por la sangre, sino por la confianza y el propósito. Mi teléfono vibró, la pantalla se iluminó a través de la bruma. Un correo electrónico de Avery. Solo una línea. Quiero empezar de nuevo. Sin excusas. Dejé que las palabras reposaran, luego marqué como no leído y volví a meter el teléfono en mi bolsillo. No necesitaba disculpas ni reconocimiento para saber mi valor. Una vez marcada como una nadie, había traído la tormenta que destrozó ilusiones. Y ahora, firme en el muelle, conocía la verdad. El valor no se otorga.